Hola, República Dominicana, toma 14. A través de Market TV está ya en el aire. Muchísimas gracias, Carlos, por este pase VIP, y me encuentro justamente junto a un gran cineasta, Fernando Bay. Fernando, muchísimas gracias por aceptar. Gracias por invitarme. No, a este su espacio, y sobre todo con una película tan hermosa como es Flor de Azúcar. Y quería preguntarle, ¿qué lo motiva a hacer esta película? Bueno, esto es una motivación de una historia de muchos años, Nace probablemente desde niño, o sea que muchos se preguntarán por qué no fue mi primera película, porque ya yo he hecho varias películas, pero sin embargo esta llega justo ahora. Yo siempre desde pequeño me ha gustado leer y era muy fanático de Bosch, sobre todo de los cuentos de Bosch. Su literatura completa, pero de manera particular sus cuentos. Y siempre me llamó mucho la atención el tema de la Nochebuena de Encarnación Mendoza. Me llamaba mucho la atención también esa magia que transmitía este escritor con retratar las costumbres de nuestra tierra. La gente que conoce el trabajo mío sabe que yo, soy un retratista, un costumbrista realmente de República Dominicana. He recorrido la isla completa, desde el fondo de los mares, las montañas, las cuevas, los lugares más recónditos. Ahí hemos estado con nuestras cámaras. Yo creo que Bosch despertó mucho en mí eso, o sea, retratar la costumbre, el alma de las cosas, el alma de la gente, las costumbres, el folclore nuestro. Y yo creo que todo eso se fue orquestando, y por eso Flor de Azúcar. Flor de Azúcar, el tema por los campos de caña, y el tema es haciendo alusión a la flor de la caña. ¿Qué es lo más difícil en la adaptación para llevarlo a un guión de cine? Wow, ese es el ejercicio más difícil, ciertamente. Importante también esto, que no es una obra basada en el cuento de Juan Bosch, es inspirada en el cuento de Juan Bosch. Se trata de una inspiración. Y entonces eso es lo que lo hace difícil, porque el cuento original tiene apenas 7, 10 páginas y este guión tiene 114 páginas. O sea que el ejercicio de la paráfrasis es el primero y más complicado, parafrasear al autor. Él deja de contar cosas porque las asume innecesarias, válido en el ejercicio de su obra original, pero yo me meto ahí y empiezo a especular. ¿A dónde estuvo Encarnación Mendoza durante un año hasta que regresó en diciembre a pasarse la Navidad con su familia? ¿A dónde estuvo perdido durante todo ese año? Y esta película cuenta una versión. Donde yo ubico el cuento para contar mi historia en 1948 a 1950. Esas fueron las cosas más difíciles. Retraer el ambiente de esa opresión de la tiranía, ese ambiente latente, sin enseñar al tirano. Un hombre así, mami, tiene que caer. ¡Cállate, muchacha! Que si me oyen ahí sí que nos van a meter preso a todos. Esa es una de las cosas que más me llama la atención. Es decir, estás retratando una época sin siquiera mencionar a la dictadura per se a través de una figura política del momento. Y las reconstrucciones de época tienen un gran reto. ¿Cuál fue el mayor para usted? Bueno, esa precisamente, el poder retraer las simbologías de la tiranía sin que Trujillo se robara el show. Fue difícil recrear, por ejemplo, una escena muy grande como lo fue un mercado en Haití de 1948, un estudio de época que nos arrojaba quién era el candidato de la época, el candidato presidencial, que era la oposición de Papadoc. Entonces lo recreamos, hicimos un banner de la época, digo un telar de la época, porque banners no existían en esa época, y recrear todo, las vestimentas,
qué se vendía en un mercado haitiano, cuáles eran las costumbres, cómo era la gente. Ese fue el gran reto. Como guionista, una de las cosas que más me llama la atención es la estructura dramática que tiene el guión. Y se juega mucho con la retrospectiva, un elemento que a mí me encanta, que no es para el espectador fácil, que le gusta que le cuenten la historia lineal, porque aquí hay un reto, es poner a pensar al espectador. Yo pienso que lo más hermoso del cine es precisamente eso. Yo aprendí de grandes maestros de cine que no se puede subestimar a la audiencia, hay que ponerla a pensar. Y ese es el reto de un escritor. Tú sabes que si no tenemos una buena historia, nunca vamos a tener una buena película, es muy difícil. Podemos tener una mala película con una buena historia, pero nunca vamos a tener una buena película si no tenemos una buena historia. Así decía Akira Kurosawa. Sí, Kurosawa decía igual. Y entonces aquí lo que corrimos fue un riesgo, o sea, fue un atrevimiento, es un atrevimiento. Yo instintivamente escribo con una técnica multiargumental. O sea, comienzo una línea, la divido y al final las uno todas. He intentado evitarlo, pero no he podido. No he podido. Y entonces allí está realmente el reto, la técnica de los flashbacks para poder ir y venir a mi antojo en una línea de tiempo. Y lógicamente eso hace que el público tenga que pensar. Entonces el que no esté dispuesto a pensar no está frente a un Paquito, no está a un cómic, está frente a una obra literaria, cinematográfica. Entonces el ejercicio de pensar y deducir tiene que ser obligatorio. Una de las cosas también que me llama la atención es que los diálogos van muy de la mano de cada personaje, algo que lamentablemente no es muy común en el cine dominicano, porque todo el mundo habla igual. Sin embargo, aquí podemos definir bien la personalidad de cada uno de los protagónicos, incluso no protagónicos, a través de lo que dicen. Sí, qué interesante punto ese que mencionas, qué bueno que lo mencionas. Mira, y eso es un ejercicio obligatorio que tiene que hacerse y es la definición del perfil de cada personaje. Como director me ocupé personalmente de trabajar con mis actores de manera independiente, estableciendo el perfil del personaje, no solo el que yo establecí en la obra cuando la escribí, sino en la devolución creativa que tenían ellos. En el caso de Samuel, el principal, que era Héctor, en el caso de Julieta, que hizo un trabajo excelente también, y en el caso de Ariana, era cómo tú ves tu personaje. Este es el personaje y aquí está el perfil del personaje. Yo se lo contaba, como un cuento de Caperucita Roja. Ahora cuéntame cuando tú lo digieras, no ahora, tómate un tiempo. Y cuando tú dijeras el personaje, pues entonces ven para atrás y dame una devolución creativa de cómo tú te ves en ese personaje. ¿Qué tú le añadirías? ¿Qué tú entiendes que le hace falta? Y aplicábamos mucho una técnica de Stanislavski, que era el sí condicional. Un sí condicionante de que si yo soy Samuel y a mí me acusaron de asesino y yo lo que me estaba era defendiendo y me tengo que esconder durante todo un año, ¿qué me motivaría a mí regresar sabiendo que maté a un guardia de Trujillo? Y eso era una cadena, o sea, una sentencia de muerte para mí. ¿Qué hay en mi corazón que me hace regresar? La respuesta es amor. Claro, ¿Qué tanto yo puedo amar que yo doy mi vida por lo que quiero y por lo que amo? Entonces eso hace que salgan esos diálogos orgánicos, esa organicidad también actoral que pudimos ver. Que además es lo que da la credibilidad de cada personaje. Como dato curioso también observé que hay películas como que tanto hemos hablado, Camila, donde el silencio es un protagónico. En la suya, la música, me atrevo a decir que también es un protagónico. La música está contando una historia y es una historia importante, aunque sea a través de un solo instrumento. Y por eso mi pregunta es, ¿qué le hizo pensar en Eustache? Una obra cinematográfica que es tocada, o sea, que es untada de los vientos de Eustache, sucede algo mágico, algo extraordinario ocurre con la película. Y es porque Eustache es un tipo sumamente profundo en lo que hace, o sea, él no participa en cualquier película. No, es muy espiritual. Él es sumamente espiritual, es una persona, es un seguidor de Cristo impresionante. Y su trabajo, fíjate que tiene una secuela tremenda de obras como La Pasión de Cristo,
Piratas del Caribe, ha trabajado con los grandes. Y entonces, como Eustache, ¿qué me hace pensar en él? En que nadie mejor que él. Cuando yo lo conocí, inmediatamente entendía, este es el tipo de mi película, yo tengo que convencerlo. Y gracias a Dios que pudimos hacer química, porque es un tipo que trabaja cuando se identifica con la historia, no pone su mano en ninguna obra en la que no crea, sin olvidarnos de algo muy importante que dice él mismo, lo cito, dice, la buena música en una banda sonora es la que no se escucha. Si compite con la trama, hay problemas. Entonces ahí es que él es grande. Aunque cuando llega a las manos del ingeniero de sonido y decide mezclar, por ejemplo, él empieza, yo no debí de sonar tan alto en tal escena, yo debí de bajar por aquí, Entonces tú dices, él tiene su corazón y su alma metido en la película. O sea que... No había forma de que no saliera bien. Sí, realmente. Usted es un director experimentado y cada película es un reto, igual que cada guión también lo es para un escritor. Flor de Azúcar, ¿cuál fue el mayor reto para usted de Flor de Azúcar? Bueno, el mayor reto yo pienso que fue parafrasear a un autor como Bosch. Definitivamente yo tengo que reconocer que ha sido un atrevimiento artístico de mi parte el elegir a una persona de la estatura de Bosch. Hay otra parte de la película que es un reto también que hay que considerar, porque todos hemos hablado mucho del arte, pero esto es un negocio. El segundo gran reto es la parte económica. Cómo conseguir respaldo económico para hacer una obra que tradicionalmente en nuestro país no es respaldada, que es el género de autor. Entonces, ese reto fue el segundo más grande para mí. Yo pienso que la película ha tenido un respaldo, sobre todo en la crítica autorizada. Estamos sumamente halagados por las críticas. Las buenas, las malas, las superficiales, todas. Yo creo que la película ha sido un reto para los malos críticos, porque el crítico que se hace un poco empíricamente, otro, entre comillas, con un poco de buena suerte, por eso le digo buena suerte entre comillas, le cuesta mucho trabajo analizar una película como la suya. Es más fácil analizarlo ya acostumbrado, los caminos trillados que no obligan a pensar. Entonces por eso me daba mucha gracia leer a algunos críticos donde no tenían en cuenta la dramaturgia, la construcción de personajes, las líneas argumentales, los niveles de tensión, cómo se juegan con ellos durante toda la película, incluso la presencia de la música como un personaje adicional, la organicidad y la creencia de la historia. Y quizás por eso hemos tenido que leer, lamentablemente, críticas no tan loables, pero gracias a Dios, como hay de todo en la viña del Señor, hay buenos críticos también que saben valorar una historia como esta. ¿Para qué público fue pensada Flor de Azúcar? Fue pensada absolutamente para todo tipo de público. Yo pienso que... No es clasista. Al que se siente... No, para nada, absolutamente. Yo pienso que la película, aún el que se sienta ignorante, puede ver esta película y tranquilamente. Como una inspiración. Porque, de hecho, está tan llena de simbologías. Desde el inicio hasta el final es simbología pura lo que estamos utilizando, que habla mucho más alto que todos los diálogos. Y tal vez o algunos críticos, muy pocos, bueno, por no decir uno, no entendió que los paisajes no son paisajes puestos a priori ni alegremente. El paisaje que va porque está hablando de algo muy importante. Un paisaje que transita de lo agreste al verde de República Dominicana, está hablando de una simbología, de una transición, de un sueño haitiano hacia República Dominicana, ese cambio que hoy en día todavía existe de manera más contundente en 1948. Pero la simbología cinematográfica la utilizamos todo el tiempo, o sea que a veces no se requiere de un diálogo para entender cosas. ¿Cuándo llega a Santiago? A Santiago felizmente llegamos el 18. Lamentamos que, tú sabes que lo estaban esperando, pero nosotros hacemos películas. Pero no se distribuye. No tenemos mucho control con la parte de distribución. Eso de las casas distribuidoras son las que manejan esto de manera muy con expertise. Ellos saben cuándo, cómo y por qué
Y me alegro de eso porque si me tocara a mí ese ejercicio me volvería loco. No, yo tampoco serviría para ello. Sin embargo, en las redes sociales vemos un reclamo de Santo Domingo Este pidiendo la película. ¿Cuándo puede llegar la película a Santo Domingo Este? Mira, eso es una respuesta que no la tengo yo tampoco. Pero sí, lógicamente, cuando las peticiones se hacen, las distribuidoras responden inmediatamente. Aquí en Santo Domingo, de hecho, o sea, que se abrieron salas que no estaba previsto abrir porque se entendía que la película era solamente Fine Arts y estamos en 6 salas. O sea, y pronto, o sea, claro que sí, o sea, con el apoyo del público nosotros pudiéramos inclusive permanecer más tiempo en las salas. Si el público sigue asistiendo, pues la película va a continuar. Una de las cosas que veo en la película es que se habla subliminalmente, pero durante toda la película, de identidad nacional, cultural, es decir, es República Dominicana a través de la flor de una caña. ¿Esta película tiene proyección a otros festivales internacionales de cine? Por supuesto. No olvide La Habana, por favor. No olvide el Festival Latinoamericano de La Habana. La Habana ha sido un sueño para mí. Gracias. La Habana siempre ha sido un sueño. De hecho, he tenido la oportunidad de estar anteriormente. Un lugar obligatorio a donde queremos estar todos los cineastas con el género de autor, sobre todo. Allí se habla de cine profundamente. Sí. Hay grande gente ahí, nosotros queremos estar allí. Y por supuesto, ya estamos inscritos. Y la película originalmente fue hecha para el circuito de los principales festivales. Ya salió La Gunguna por ahí, Dólares de Arena. Yo creo que esta es una excelente también carta de presentación. Sí, hay obras ahí que han despertado el interés del mundo del cine en República Dominicana y los ojos están puestos en nosotros. Qué maravilla. Cada vez que uno escribe un guión pasa algo curioso. Cuando se hace una película siempre hay algo curioso. ¿Qué es lo curioso de Flor de Azúcar? Wow, es una pregunta, déjame ver qué te puedo decir. Lo curioso de Flor de Azúcar, bueno, uno de ellos va a ser siempre el tema de Héctor Aníbal, que nunca quiso usar dobles. Él tenía sus dobles ahí en on set todo el tiempo, pero él no lo quiso usar. Eso incluye una caída libre, no sé si recuerda la escena cuando le disparan, cae de un arrecife al mar, un arrecife considerablemente grande. Y él quiso hacer esa caída él y otra más que él se tira voluntariamente cuando trata de escapar al final de la película. Eso lo hizo él voluntariamente. Los golpes lo cogió él. Él cogió todos los golpes y no quiso utilizar y después entonces él, por supuesto, tenía que pagar las consecuencias. Y qué decirte, o sea, yo pienso que fluyó muy... Yo todavía no me he despertado. Yo realmente todavía no me he despertado. Yo pienso que esta película, a medida que transcurra y pase el tiempo, yo seguiré descubriendo cosas que contar y eso. Por el momento necesito como sacudirme de todo este fenómeno que ha sido Flor de Azúcar. Pero antes que se sacuda de este fenómeno, quisiera que le dirigiera unas palabras a todos los espectadores, desde Fernando Báez, desde Flor de Azúcar para ellos. ¿Qué les diría? Bueno, diría que nosotros tenemos que romper con el estigma de que a los dominicanos no nos gusta el buen cine. Eso es mentira. Todos lo sabemos. Es cierto, totalmente. A nosotros nos gusta el buen cine. Lo que pasa es que probablemente no nos tienen acostumbrados. Claro que nos gustan las comedias y es un género que respetamos mucho y que es bueno y es necesario. Es sano que esté en el género de comedia. Pero que convirtamos en que el cine bueno no lleva gente a la taquilla. Tenemos que tratar de romper eso, que entiendan nuestros distribuidores que República Dominicana está creciendo cada vez más este público que apoya el género del buen cine. Hay buenas películas, vamos a verlas, vamos a romper eso. Si tuviste una mala experiencia por ver una película dominicana y dices, yo no veo el cine dominicano porque todo lo que veo, olvídate de eso. Y hay mucha gente haciendo buen cine y tenemos que romper con eso. Yo creo que los directores como usted deben levantar más la palabra, porque ganan los malos cuando los buenos están callados.
Entonces, escuchamos muchas personas hablar de hacer cine en 4 semanas, está bien, pero no tienen en cuenta el tiempo de postproducción, que es un tiempo largo. Muy largo. Se habla también de que se sale de una película y se pone otra, como si fuera una fábrica de hacer chorizo. Y el arte que es como el amor, necesita de un tiempo para darse. Por eso, a tantos jóvenes que empiezan ahora en el mundo del cine, me gustaría que le dijera cómo es el ABC para hacer un buen cine. Mira, básicamente tú diste en el clavo con lo primero. El buen cine, el cine bien hecho, requiere de tiempo. O sea, si estás comprometido con el tiempo, el resultado de la película lo va a hablar solo. La película habla sola. La película cuenta que se hizo a la carrera. Ella sola lo va a decir al final. Pero el ABC te podría decir, sin tener una fórmula mágica, que lo primero es tener una buena historia. De manera que el tiempo más grande que debe de gastarse en una película es en la elaboración de una buena historia. Gastarse tiempo en madurar la historia, en desarrollar los personajes. Eso que hablábamos al inicio, los personajes tienen que tener un perfil determinado, bien definido, coherente a lo largo de su historia, que en la línea de tiempo desde que comenzó hasta que terminó tenga sentido por qué terminó tal personaje de tal manera, si comenzó de tal o cual otra. Ese es el primer A, la buena historia. Una vez que tenemos la buena historia, necesitamos conseguir los personajes adecuados que representen cada uno de esos personajes. O sea, no enamorarnos de que yo quiero a Olga porque Olga tiene un programa y como ella tiene un programa, tiene seguidores y como tiene seguidores me va a garantizar X número de taquillas. Eso no te va a ayudar en tu historia nunca, nunca va a ayudar. Debes de ir detrás de tu personaje porque el personaje está clamando por él. O sea, la historia está clamando por sus personajes que la van a relatar. Si te equivocaste, no la vas a contar bien. Y yo digo que, por ejemplo, en el caso de Flor de Azúcar, no buscamos personajes con los ojos, lo buscamos con el corazón. O sea, no buscamos personajes porque, wow, qué bonita es Ariana, qué bonita es Julieta. No, eso no jugó ningún papel. Me da mucha risa que Héctor Aníbal dice que lo de él fue pura casualidad. Dice, lo bonito mío fue casualidad, que coincidieran ambas cosas. Pero realmente esa es otra parte, esos personajes. Hacer una película es como hacer un viaje, hacer un buen viaje. Entonces, cuando haces un buen viaje, si quieres tener un buen viaje, tienes que elegir buenos compañeros. Entonces, tú sabes que cuando elegiste tu DP, tu director de fotografía, cuando elegiste tu director de arte, cuando elegiste tu maquillista, cuando elegiste tu primer asistente de cámara, cuando elegiste tu asistente de dirección, primero, segundo, tercero, cada una de esas personas son tus compañeros de viaje. Si eliges mal, vas a tener un viaje tormentoso. Si eliges bien, vas a tener un buen resultado. Y yo me llevo de eso. Una de las cosas más fascinantes en el cine es el trabajo en equipo. Y a veces veo que se hace muy difícil por los egos. Entonces yo creo que un gran director es aquel que sabe manejar su equipo, como usted decía, con el corazón, que todos vean que su capacidad sirve para un solo propósito. No es porque yo me gradué de esto, usted de lo otro, el otro de lo otro, sino estamos trabajando en equipo por un bien común. Es algo que he hecho mucho de menos de trabajar en Cuba, porque allí había muy pocas cosas de qué presumir. Entonces lo que hacíamos era poner nuestras vocaciones, nuestro talento, nuestra profesionalidad en una causa. ¿Usted ha logrado eso? Esa es mi lucha constante, esa es mi lucha constante. Yo no sé si lo he logrado, pero la película está ahí. Flor de Azúcar, El Rey de Najayo, próximamente Misión Estrella, que ya está prácticamente concluyendo, y las otras obras que tenemos, Lago Enriquillo, Hijo del Destino, todos los largometrajes que hemos hecho, como te digo, ellos hablan de eso. Si lo he logrado, las películas son las que van a responder, no yo. Pero ciertamente sí, entiendo que un buen director debe de darle espacio a cada quien para que se desarrolle en sus áreas. Y a favor de Flor de Azúcar puedo decir que creo firmemente que ningún dominicano debe de dejar de ver esa película, porque habla de nuestra identidad, de nuestros orígenes,
de nuestra capacidad de relacionarnos como seres humanos, no solamente con los hermanos haitianos, sino con los hermanos del mundo, y de que es una película que reivindica nuestra imagen deteriorada ante el mundo, de que si somos esclavistas o no somos esclavistas. Aquí se pone claro qué somos los dominicanos hoy y qué hemos sido desde el inicio de los tiempos. Don Fernando, muchísimas gracias, de verdad, Para un placer mí- inmenso tenerlo con nosotros. Para mí fue el privilegio. Gracias, gracias. Bendiciones.